Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de nivel 1 del curso de grado en ESO, y vengo a presentaros lo que sería la quinta clase virtual de esta primera evaluación del curso académico 2014-2015, con la que vamos a dar por finalizados todos los temas de esta primera evaluación, aparte de una última clase virtual que consistirá en el repaso de toda la primera evaluación completa. En esta quinta clase virtual vamos a ver el tema 4 del bloque temático 2 de tecnología, el tema 2 del bloque temático 2 de matemáticas y los temas 4 y 5 del bloque temático 2 de ciencias de la naturaleza. Como viene siendo habitual en estas clases virtuales, vamos a empezar por la asignatura de tecnología, donde veremos el tema 4, que es donde se estudian los bocetos y los croquis como herramienta de trabajo. Para hacer la representación lo que solemos hacer es un dibujo sencillo, lo cual se denomina como croquis. Es aquel dibujo que se realiza a mano alzada y en él aparecen también muchos datos como medidas u otros detalles, que es lo que lo diferencia de un boceto, que sería el dibujo preliminar a este croquis. La hoja donde se dibuja el croquis debe de constar, es decir, presentará una escala, las vistas de los objetos, el alzado, la planta y el perfil, y otros datos como una acotación, etc. La escala viene definida porque la mayoría de los objetos no se representan en una escala real. De esta forma se pueden representar o bien en una escala reducida o en una escala ampliada. En este caso, para obtener la escala se realiza como una división, en donde el numerador es el tamaño del dibujo, el tamaño que estamos dibujando, y el denominador es el tamaño real. De esta forma, la primera de ellas, que es la primera de los tipos de la escala, será una escala natural, que es aquella en la cual el dibujo es igual al tamaño real y se define numéricamente como 1, 2.1, es decir, 1 en el numerador y 1 en el denominador. Una escala reducida es aquella en la cual el tamaño del dibujo es menor que el tamaño real del objeto. En ese caso, se expresa numéricamente como 1, 2.10, es decir, 1 centímetro o 1 milímetro o 1 metro en la realidad, el tamaño real, equivalen a 10 centímetros, 10 milímetros o 10 metros en el tamaño del dibujo. Y por último, tendríamos una escala ampliada, donde el tamaño del dibujo es mayor que el tamaño real. De esta forma se expresa numéricamente como 10, 2.1, donde el primero de los números equivale al tamaño en el dibujo, 10, es decir, 10 milímetros, 10 centímetros, 10 metros en el tamaño del dibujo, equivalen a 1 milímetro, 1 metro o 1 centímetro en el tamaño real. Cabría tener en cuenta que en las escalas, o sea, en este caso, en las escalas numéricas, las unidades tanto del primero de los números como del segundo deben ser el mismo. Si aplicamos centímetros en el dibujo, tendremos que aplicar centímetros en el tamaño real del objeto que estemos dibujando. Si aplicamos centímetros o metros, exactamente igual. Tendremos que aplicar centímetros o metros en el tamaño del dibujo real. La acotación muestra las dimensiones reales del objeto representado mediante unos cuantos factores, como son la línea de cota, que es la línea paralela a la arista que queremos acotar y que es aquella línea que termina en punta de flecha en sus extremos, la línea de referencia, que es la línea perpendicular a la línea de cota que delimita el final de la arista que estamos acotando, y la cifra de cota, que simplemente es el número o la medida real del elemento que se está acotando. Respecto a las vistas de los objetos, normalmente se utilizan tres: el alzado, que es la vista de frente al objeto, la planta, que sería la vista desde arriba del objeto, y el perfil, que es la vista desde uno de sus lados, o bien el perfil izquierdo o bien el perfil derecho. Para ello hay veces que se usa la vista en perspectiva, que es aquella que pretende representar en un plano con solo dos dimensiones, largo y ancho, objetos que tengan volumen, es decir, objetos en tres dimensiones. Y existen diferentes tipos de perspectiva. La isométrica, que es aquella en la cual los tres ejes X, Z e Y forman entre sí ángulos de 120 grados. En este caso, los objetos al dibujarlos mantienen las medidas, pero los ángulos se deforman. Y el otro tipo de perspectiva sería la caballera, donde uno de los tres ejes, el Z, es vertical
y otro es horizontal, el X. Y el tercero, el Y, es el que le da profundidad. De esta forma, formando en este caso ángulos de 135 grados con ellos. Los pasos para realizar un croquis son 4. En primer lugar, colocamos el papel cuadriculado, los ejes de simetría principales que vamos a emplear. En segundo lugar, se dibuja el alzado de la figura que queremos dibujar. En tercer lugar, dibujaremos la planta debajo del alzado. Recordad que la planta es la vista desde arriba del objeto. Y en cuarto lugar, dibujaremos el perfil a la derecha del alzado. Con esto haríamos por finalizada la asignatura de tecnología. Voy a hacer un último comentario. De cara al estudio de las vistas y las perspectivas y tal, yo creo que es más importante que sepáis la teoría de qué es el alzado, qué es la planta y qué es el perfil, que a que os centréis en conseguir sacar las vistas. Yo entiendo que hay muchos alumnos que no disponen de esa visión espacial necesaria para hacer ese tipo de ejercicios, pero quiero recordaros que este tipo de teoría se os puede preguntar de muchas formas en el examen. No tendría por qué aparecer única y exclusivamente un ejercicio para poder sacar las vistas o para formar el objeto a partir de las vistas. ¿Vale? Entonces, tenedlo en cuenta de cara al estudio de este tema. ¿Vale? También se os puede preguntar que defináis qué es la vista de alzado, qué es la vista de perfil, qué es la planta, dónde se ubica cada una de ellas, etcétera. En la asignatura de matemáticas vamos a acabar con el tema 2 del bloque temático 2, donde se estudiaban las ecuaciones de primer grado. Este tipo de ecuaciones parten del lenguaje algebraico que vimos en temas anteriores, y en este caso la única diferencia es que existe un signo igual que separa dos expresiones algebraicas. En este caso también hay otros grupos algebraicos o otros términos que se llaman identidades, que es una igualdad que se cumple siempre. Por ejemplo, a más b elevado al cuadrado, que es igual a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. También tenemos la de a más b por a menos b, que es a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿vale? O a menos b al cuadrado, que sería a al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado. En este caso, una ecuación de primer grado sería una igualdad que solo se cumple para determinados valores de x. En este caso, por ejemplo, 7x más 3 igual a 24. Esa igualdad, ¿vale? 7x más 3 se cumplirá siempre y cuando la x equivalga a un número. En este caso es 3. ¿Por qué? Pues porque 7 por 3 serían 21, más 3 sería igual a 24. Y vamos a ver a continuación cómo se realizan esa obtención de valor de x. En primer lugar, recordad que cuando tenemos un igual y queremos pasar un término de un lado al otro del igual, ya que el primero de los pasos para resolver esta ecuación de 7x más 3 igual a 24, el primero de los pasos consistiría en dejar los términos con x a un lado del igual y los números al otro. Por norma general, yo lo que suelo hacer es dejar los términos con x a la izquierda y los números a la derecha. Por ello, el primer paso sería pasar el 3 a la derecha del igual. Cada vez que pasamos un número de un lado al otro del igual, cambia o bien su signo o bien su forma, bien su operación que está realizando. En este caso tenemos un 3 que está sumando a la izquierda, por lo tanto pasará restando a la derecha. Si tuviéramos un número restando a la izquierda y lo quisiéramos pasar a la derecha, pasaría sumando. Otros casos serían los números que están multiplicando y dividiendo. Un número que está multiplicando a la izquierda, si lo queremos pasar a la derecha, pasará dividiendo. Y un número que está dividiendo a la izquierda, si lo queremos pasar a la derecha, pasará multiplicando. De esta forma, para poder resolver 7x más 3 igual a 24, pasaríamos el 3 a la derecha, que pasaría restando. En ese caso a la derecha del igual nos quedaría más 24 menos 3, es decir, más 21. Es decir, nos quedaría 7x igual a más 21. Una vez que ya tenemos todos los términos en x a un lado y todos los números al otro, operamos entre sí para poder tener simplemente dos términos. A un lado, un número multiplicando a una x y al otro lado, un número. Para poderlo despejar, lo que hacemos es dejar la x sola, como a la izquierda del igual. Como el 7 está multiplicando la x, y lo que vamos a pasar al otro lado del igual, pasará dividiendo. En ese caso nos quedaría 21 dividido entre 7, lo cual nos da 3. De esa forma, x nos daría igual a 3. Por lo tanto, para x igual a 3, se cumple la ecuación de 7x más 3 igual a 24. ¿Vale? Recordad que la ecuación de primer grado es aquella cuyo mayor exponente es 1, es decir, cuyo grado es 1. Por ejemplo, 6x más 4 igual a 22. Se denomina determinada ya que puede tener
una única solución y una sola incógnita, o se puede llamar indeterminada, cuando tiene infinitas soluciones, ya que pueden tener varias incógnitas. A la hora de resolverlas tenemos que seguir una serie de prioridades, una serie de pasos. En primer lugar, tendremos que suprimir los paréntesis si es que existen. En segundo lugar, quitar denominadores. En tercer lugar, simplificar la ecuación siempre y cuando sea posible, sumando y restando los términos en X o los números. En cuarto lugar, agrupar los términos. Y en quinto y último lugar, resolver la ecuación, es decir, despejar la X. De esta forma, podemos llegar a obtener el valor de X, que es lo que se denomina como resolver una ecuación de primer grado. Y luego, en la segunda parte del tema 2, se lleva a cabo el estudio de una resolución de problemas con álgebra. En este caso, no existen reglas fijas ni fórmulas para garantizar este tipo de resolución de problemas. Sin embargo, es necesario dominar el idioma algebraico. Por ejemplo, un número cualquiera se puede definir como X, el doble de ese número puede ser 2X, ya que cualquier número multiplicado por 2 es el doble de ese número. La mitad de un número se puede definir como X partido por 2. Un número disminuido en B se puede definir como X menos B. El número anterior de un número X sería X menos 1. Números consecutivos, es decir, números que van uno detrás del otro, pues serían X, X más 1, X más 2. Un número par se puede definir como 2X. Un número impar como 2X más 1, ya que a un número par si le sumas 1 siempre va a ser un número impar. Pero ya os digo que no hay ninguna regla fija. Lo que sí que podemos definir es un procedimiento, que podría ser leer en el enunciado del problema, definir las incógnitas que tenemos, por ejemplo, el número de habitaciones que hay en un hotel, o el número de camas que puede haber en una habitación, lo que sea, y decir, pues el número de habitaciones individuales de un hotel van a ser las X. El número de habitaciones dobles de un hotel van a ser las Y. Plantear el problema, para lo cual les hará falta plantear ecuaciones de primer grado, y por último, resolver dichas ecuaciones y comprobar que realmente cumplen lo que nos decía el enunciado al principio. En este caso también debes tener en cuenta que la resolución se puede dar o bien por una ecuación de primer grado, pero también por una de segundo grado o un sistema de ecuaciones, en función del número de variables que tengamos y el número de datos que partamos del enunciado. Y por último vamos a ver los temas 4 y 5 de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, del bloque temático 2, con lo cual ya acabamos todos los conceptos que se imparten en esta primera evaluación. Respecto a la hidrosfera, ten en cuenta que es la capa discontinua de agua que cubre la mayor superficie de la Tierra, en torno a un 70%. Y este agua en la Tierra se encuentra en varias formas. Se puede encontrar en forma líquida, como en los océanos, los mares y las aguas continentales, que sería el agua dulce, en forma de un sólido, como por ejemplo el hielo de los casquetes polares, y en forma gaseosa, por ejemplo el vapor de agua en la atmósfera. El origen de este agua puede tener dos orígenes, o dos teorías de origen. El primero de ellos es una teoría volcánica, es decir, que se formó en el interior de la Tierra y luego se expulsó con las erupciones. Y la segunda de las teorías es la teoría del origen extraterrestre, es decir, que llegó a la Tierra en forma de meteorito. La abundancia, en un principio el 97% de la hidrosfera, es decir, del agua que se encuentra en la Tierra, está en los océanos, y el 3% restante entre el agua que se encuentra en los lagos, los ríos y las capas subterráneas, además de las nubes y los hielos. El agua es prácticamente constante, la cantidad de agua que hay en la Tierra, pero eso sí está en constante movimiento. Y respecto a las propiedades del agua, pues está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Existen los 3 estados físicos, el sólido, el líquido y el gas, como hemos visto anteriormente. Y respecto a las propiedades físicas del agua, es una sustancia insípida, inodora e incolora, es decir, que no sabe, no huele y no tiene color. Su punto de fusión son 0 grados centígrados, es decir, que a 0 grados centígrados pasa de un estado sólido a un estado líquido. Y el de ebullición son 100 grados centígrados, es decir, que a los 100 grados centígrados pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. La máxima densidad la alcanza a 4 grados centígrados y es la propiedad que permite la existencia de la vida en ríos durante el invierno siempre y cuando se congelen o a temperaturas muy bajas. ¿Por qué? Porque a 4 grados centígrados es cuando alcanza su mayor densidad y en este caso el hielo flotará sobre ese agua.
De esa forma se puede formar una capa de hielo en un río, pero mantener agua líquida en su fondo que permita la vida de los peces o de los animales acuáticos. Otra cosa importante que debéis de conocer es el movimiento que tiene ese agua en el planeta Tierra, que se define como ciclo del agua, y que nos viene a indicar cuál es el recorrido que sigue ese agua desde que en estado gaseoso en las nubes a pasar a su estado líquido en forma de precipitaciones, el transporte hasta mares o lagos, océanos, la evaporación desde agua que pasaría otra vez hasta las nubes. Es decir, esto es un ciclo, ¿vale? Porque es un recorrido que no cesa, que no para y que pasa por los tres estados físicos del agua. Respecto a la contaminación del agua, pues decir que al tratarse de un recurso imprescindible para la vida es imprescindible también tratarla lo mejor posible y que existen se definen dos tipos de contaminación. Por un lado sería la puntual, que es aquella que tiene un foco de emisor determinado y afecta a una zona determinada, o podemos tener una contaminación difusa, cuyo origen no está definido y aparece en zonas amplias. Como fuentes de contaminación también hay fundamentalmente dos. Una que se denomina natural, que es la aparición de sustancias sin la intervención humana, y la otra es la antropogénica, que es aquella que representa la gran fuente de contaminación y que pueden provenir de zonas urbanas, agrícolas o industriales. Como consecuencia, todo el agua que llega a nuestros hogares tiene que ser previamente potabilizada debido a estas fuentes de contaminación para poderla beber y poderla tomar con una certeza de que no podamos sufrir ningún daño. Y vamos a ver ahora el tema 5, que es la geosfera, que es la parte estructural de la Tierra que se entiende desde la superficie hasta el centro de la Tierra. Esta estructura se divide en tres zonas: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la más exterior de todas y se divide en dos partes, ya que se puede definir como corteza que sea una corteza oceánica, que tiene un espesor mucho menor, ya que por encima de ella hasta la superficie de la Tierra tendríamos el grosor o el espesor del mar o del océano, y la continental, que es aquella pues que se podría definir como el grosor desde el límite de la corteza o al mismo nivel del fondo oceánico, profundizando el fondo oceánico, porque tendría unos 10 kilómetros de grosor la corteza oceánica. Pues la corteza continental serían esos 10 kilómetros de corteza oceánica más la corteza que equivale a todo el continente, ¿vale? A lo que está debajo del continente, a lo que está debajo de la Tierra, a la zona de tierras. Y por ello tiene una espesor aproximada de 35 kilómetros. Y también comentaros pues que existe en el caso de la continental una discontinuidad, que es la discontinuidad de Kondrab, que la divide en dos capas, o en dos partes, una superior y otra inferior. El manto es la capa que está a continuación de la corteza, que contiene también una discontinuidad que se llama la de Mohorovičić y que separa el manto en dos zonas. En la primera de ellas sería el manto superior y la otra sería el manto inferior. Y por último el núcleo, que es la que está en el centro de la Tierra, pegada por la parte inferior al manto. También contiene una discontinuidad denominada como la de Gutenberg, que separa el manto del núcleo externo, y la discontinuidad de Lehmann, que es aquella que separa el núcleo externo que está fundido con el núcleo interno que se cree sólido. También se puede hacer una estructuración de la geosfera en función de las propiedades físicas y geológicas de la Tierra. De esta forma podemos definir la Tierra como 4 zonas. La primera de ellas es la litosfera, que serían los primeros 100 kilómetros y abarca la corteza terrestre y parte del manto superior que hemos visto anteriormente. La astenosfera, que abarca unos 700 kilómetros y va hasta la separación del manto entre superior e inferior. La mesosfera, que alcanza hasta los 2.700 kilómetros, que abarca el resto del manto. Y por último la endosfera, que se corresponde con la parte más profunda del manto y el núcleo que hemos comentado anteriormente. Y también se pueden clasificar la corteza terrestre como horizontes del suelo, ¿vale? En este caso los horizontes se definen como letras A, B, C y R. A sería la superficie del suelo, ¿vale? La más próxima a la capa terrestre, y es aquella rica en humus y materia orgánica descompuesta. El horizonte B es en la zona inferior al horizonte A,
donde se almacenan los restos de materia orgánica e inorgánica y permiten el crecimiento de las plantas. El horizonte C sería aquel que se encuentra por debajo del horizonte B, que es donde se encuentran las rocas fragmentadas de distintos tamaños procedentes del horizonte R, que es el más interior de todos, que se define como la roca madre, u horizonte D, y está formada por rocas sin alteración física ni química. Luego también vamos a ver ahora los ciclos biogeoquímicos, que son aquellos que vinculan la composición de la Tierra y sus elementos químicos orgánicos e inorgánicos con la vida. Existen varios tipos, como los sedimentarios, donde los nutrientes circulan por la corteza terrestre. Por ejemplo, serían los ciclos del fósforo y el azufre. También están aquellos ciclos biogeoquímicos gaseosos, donde las sustancias circulan por la atmósfera de los organismos vivos. En este caso son mucho más rápidos, por ejemplo serían los ciclos del carbono, del nitrógeno y del oxígeno. Y en último lugar tenemos el líquido, que sería el ciclo hidrológico del agua, que en este caso pues circulará desde el océano a la atmósfera en estado gaseoso, luego también a la Tierra y a los organismos vivos. Vale, aquí tenemos en pantalla un ciclo del fósforo y convendría que tuvierais una idea del resto de ciclos también, como el del nitrógeno, el del oxígeno, el del carbono, el hidrológico, ¿vale? Seguramente alguno de estos vaya a caer en el examen, por eso os digo que puede ser muy interesante. Entonces lo único que tendríais que tener en cuenta son los puntos o las zonas por las que pasa cada uno de esos compuestos y hacer una forma de ciclo. Ya recordad que el ciclo es como si fuera un círculo, y lo que se refiere con él es que es una cosa que no finaliza nunca, ya que cuando llegamos al final es como el nuevo inicio. Y luego también se estudian las minerales y las rocas. En este caso, un mineral puede definirse como toda sustancia natural, sólida, inorgánica, con una composición química definida y una ordenación tridimensional ordenada, y se clasifican en 3 grupos. El primero de ellos serían las rocas o minerales ígneos y magmáticos, que son rocas originadas por solidificación del magma y que se pueden clasificar en función del lugar de solidificación. De esta forma tenemos las plutónicas, que son aquellas que se solidifican en el interior de la corteza, las filonianas, que son aquellas que se solidifican mientras sale el magma al exterior, y las extrusivas, que son aquellas que se solidifican en el exterior de la corteza. Otro tipo de minerales o rocas serían las metamórficas, que son aquellas rocas que se forman al ser sometidas a una elevada presión y temperatura, y están entre ellas se pueden destacar la pizarra, el esquisto, el gneiss, la cuarcita y el mármol. Y el último de los grupos sería las rocas sedimentarias, que son aquellas que se forman al acumular sedimentos que, sometidos a procesos físicos químicos, dan como resultado un material de cierta consistencia. En este caso, las rocas sedimentarias tened en cuenta que son muy abundantes, ya que ocupan más del 75% de la superficie. Bueno, pues con esto daríamos por finalizado esta quinta clase virtual, y con ella también todos los conceptos y temas que debéis de conocer de esta primera evaluación. Espero que os sea de ayuda esta clase para poder definir cuáles son las cosas más importantes, y recordad que cualquier duda que tengáis o cualquier concepto que deseéis aclarar podéis poneros en contacto conmigo y os ayudaré en todo lo que me sea posible. Pues entonces, sin más dilación, os cito aquí la semana que viene para poder llevar a cabo una clase en formato de resumen de toda esta primera evaluación, con la cual daríamos por finalizada la misma, y animaros a seguir estudiando y recordad que estamos aquí para ayudaros en todo lo que nos sea posible. Pues nada más, un saludo y pasad buena semana. Hasta luego.